Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a este tercer estudio, aunque sea superficial, del libro de Habacuc. Esta vez nos corresponde los versículos 12 al 17 del capítulo 1. ¿Les parece allá en casa y ustedes aquí con nosotros que lo leamos? Dice así: ¿acaso no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío y Santo mío? No moriremos, oh Señor. Para juicio pusiste a los caldeos. Tú, oh roca, los has establecido para castigar. Eres demasiado limpio como para mirar el mal. Tú no puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye ¿al qué? Al más justo que él. Permites que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. A todos saca con anzuelo, los atrapa en su red y los junta en su malla, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso rinde sacrificios a su red y ofrece incienso a su malla, porque gracias a ella se incrementa su porción y hace suculenta su comida. Por eso sigue vaciando su red para volver a matar continuamente y sin piedad a las naciones. Como lo estuvimos viendo en semanas anteriores, en esta serie que hemos titulado Cuestionando a Dios, este es un diálogo entre Dios y Habacuc. ¿Iniciado por quién? Por Habacuc. Porque Habacuc está molesto porque vienen los caldeos o los babilonios, vienen en camino y vienen acabando con cuanto pueblo se les atraviesa. Pero ellos son el pueblo santo de Dios. ¿Y cómo es posible que, y ahí viene la primera pregunta de Habacuc, ¿cómo es posible que mientras estos babilonios vienen en camino, incluso dentro de tu pueblo, hay corrupción, hay deslealtad, hay peleas? Esto es un desastre, dice Habacuc. Y el Señor dice: tú te estás quejando de eso. La respuesta del Señor es fuerte y le dice: mira, no van a creer lo que viene a continuación cuando yo traiga a los babilonios. Los babilonios los voy a usar como siervos míos para castigarlos a ustedes. Habacuc se estaba quejando que por qué el Señor permitía la corrupción dentro del pueblo de Israel. Y el Señor dice: que ¿cómo lo permito? Espérate lo que voy a permitir a continuación, cuando vengan los babilonios. Y el Señor los llama siervos suyos, así como llamó a Nabucodonosor mi siervo. Esto era impensable para el pueblo de Israel. Y entonces, en la segunda disertación de Habacuc, la que estuvimos leyendo, Habacuc le sube el tono a su discurso. Le sube el tono a su cuestionamiento. Porque aquí Habacuc habla o critica a tres diferentes entes. Y al primero que critican, a que no saben a quién es. A Dios. Critica a Dios, así como lo escucha. Y si no me creen, ustedes pueden leerlo en los versículos 12 y 13. ¿Y qué es lo que le está diciendo Dios a Habacuc? Habacuc a Dios. Señor, ¿cómo así que tú vas a usar a los babilonios o los caldeos para disciplinar a tu pueblo? Si tú eres santo, ¿cómo es posible que un Dios santo se vaya a ensuciar las manos usando a gente tan perversa como los caldeos, como los babilonios? ¿Cómo es posible que Dios se ensucie las manos
no solamente para usar a unos babilonios, a unos gentiles, como medio para hacer justicia al pueblo, sino que además está usando a un pueblo más malo que el mismo Israel. ¿Y por qué decimos esto? Fíjense lo que dice el versículo 13, segunda parte. ¿Por qué pues contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Para Habacuc, ¿cuál es el más justo que el imperio babilonio? Israel o los judíos. Lo que está diciendo Habacuc con esto, en su crítica al Señor, es: mira, Señor, si nosotros aceptamos que somos pecadores, pero hay gente más mala que nosotros. ¿Cómo ven ustedes la actitud de Habacuc en ese momento? ¿Razonable o irracional? Razonable. Desde su punto de vista es razonable. Pero teológicamente o en teología bíblica no es razonable. ¿No les ha pasado a ustedes que piden bendiciones del Señor, pero se enojan cuando el Señor bendice a uno que es corrupto y es, abro comillas, más malo que usted? Levanten la mano los que son pecadores de entre los que hay aquí. Déjela abajo y verá. Ahora, ¿cómo juzgamos a los corruptos que están en el gobierno? No estoy hablando de un gobierno, estoy hablando de el gobierno. Que los queremos despellar. Pero de alguna manera, nosotros también somos corruptos. En menor medida, pero somos corruptos. ¿Qué tal cuando nosotros decimos: el Señor, ¿por qué bendice a esta persona que es un narcotraficante? ¿Por qué el Señor no acaba con esos ladrones, atracadores que están en la calle haciéndole daño a la gente? A las buenas personas que trabajamos día a día. Es la misma actitud de Habacuc. Cuando nosotros señalamos a alguien que es peor que nosotros. Es lo que está diciendo Habacuc. Señor, ¿cómo es posible que, si bien es cierto, en el pueblo de Israel hay corrupción, lo dicen los versículos 2 al 4, y sí, y hay asesinatos, y hay trampas, y hay pleitos, pero Señor, nuestra maldad no es tan grande como la de Babilonia? Y el Señor tiene una respuesta tan rica en el capítulo 2, que eso lo vamos a ver, si el Señor quiere, la semana entrante. La respuesta que el Señor le tiene a ese tipo de pensamiento, que era el mismo pensamiento de Asaf en el Salmo 73. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 73? Señor, mis pies estuvieron a punto de deslizarse porque me di cuenta de que el malo estaba siendo bendecido mientras yo no tenía lo que ellos tenían. Y dije en mi corazón, dice Asaf, en vano he purificado mi corazón. ¿Por qué? Porque esos malos consiguen todo lo que desean a su antojo. Pero a mí, que soy justo, me va mal. Y es el mismo problema que hoy seguimos teniendo todos los cristianos. Cuando preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué estamos queriendo decir con Señor, ¿por qué a mí?
Hay otros que lo merecen, pero yo no. Hay muchos otros que deberían estar padeciendo esto que yo estoy padeciendo, pero yo no debería. Es una justicia arrogante, ¿no? Pensar que uno es mejor que los demás. Y Habacuc tiene que escuchar de la voz de Dios cuando Él le corrige y le enseña cómo son las cosas. Entonces, no solo critica a Dios cómo es que siendo santo usa a los perversos, ¿por qué no los destruye a ellos que son peores que nosotros? ¿Por qué no va a destruir a nosotros? Y a continuación hace una crítica al gobierno local, no solo a Dios, sino al gobierno de la nación judía. Versículo 14. Permites que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Y no está claro este versículo, ¿cierto? Y comencé a buscar en otras traducciones y otras traducciones lo tienen un poco más claro. Es un pasaje difícil de traducir y me traje la Nueva Traducción Viviente. Y fíjense lo que dice la Nueva Traducción Viviente en Habacuc 1, versículo 14. Somos tan solo peces para ser capturados y matados. Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe. Y Habacuc en estos momentos, en este versículo, está haciendo una crítica a los gobernantes de Israel. Viene Babilonia, pero Israel está gobernada por gente incompetente. Es decir, el pueblo de Israel no tiene un gobernante, no tiene quien las guíe. El pueblo de Israel es un montón de campesinos indefensos. Señor, por favor, ¿cómo es posible que tú utilices a una Babilonia perversa para venir y disciplinar a tu pueblo cuando tu pueblo es víctima de los gobernantes? Y podríamos leer Jeremías, que Jeremías le habla al mismo pueblo de Israel unos años antes que Habacuc. Pero Jeremías ya ve venir, ya ha anunciado que Babilonia vendrá. Capítulo 15, versículos 15 en adelante. Perdón, leamos a partir del versículo 12 en adelante. Jeremías 15, del 12 en adelante. ¿Quién podrá romper el hierro del norte y el bronce? Tu riqueza y tus tesoros entregaré al saqueo de balde por todos tus pecados y en todos tus territorios. Y te haré servir a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá contra ustedes. Y ese mismo pueblo que debería escuchar a Habacuc estaba escuchando a Jeremías diciéndole: Israel es culpable. No traten de ocultar su pecado, su maldad, porque ustedes son culpables. Y ustedes no solamente van a ser destruidos como nación, sino que les van a saquear todos los tesoros y va a haber una deportación. Eso era terrible. Todas las familias nobles no se llevaban a todo el pueblo, a los campesinos, se llevaban a la nobleza de cada país. Así que desde el rey, con toda su familia y toda la nobleza y todos los que sabían leer o sabían algún oficio importante, eran llevados cautivos, deportados a Babilonia. Y sigue diciendo Jeremías: tú lo sabes, oh Señor,
Acuérdate de mí, visítame con tu favor y toma venganza de mis perseguidores. No sea yo arrebatado por la prolongación de tu ira. Tú sabes que por tu causa sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. En los dos casos, en Habacuc y Jeremías, hay un profeta que está sufriendo. Y está sufriendo por el mensaje que tiene que dar al pueblo. Y aquí voy a hacer el primer paréntesis. Queridos hermanos y hermanas, los predicadores más famosos hoy en día son los que predican mensajes atractivos a la gente. Esto no es nuevo. Esto es tan viejo como Satanás. Y Jeremías se enfrentó no solo una vez, sino muchas veces, cuando tenía que dar una palabra dura al pueblo. Porque, y voy a citar una de las clases que yo vi cuando estaba estudiando teología, y tiene que ver con Jeremías. Jeremías, en el capítulo 25, Jeremías menciona que Judá iba a caer en manos de Babilonia. Pero en el capítulo 28 pasa algo muy curioso. Jeremías capítulo 28. Se levanta un hombre, profeta, llamado Ananías. Dice el capítulo 28, los primeros versículos. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el mes quinto del cuarto año, que Ananías, hijo de Azur, que era profeta de Gabaón, me habló en la casa del Señor. Es decir, presten atención, este profeta, Ananías, se levanta en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto para predicar? En la casa del Señor. Se para en el templo. Fíjense lo que sigue diciendo. En presencia de los sacerdotes. Lo rodean personas, las personas adecuadas. Está en el lugar adecuado, rodeado de personas adecuadas, es decir, personas que tienen influencia en el pueblo. Y después de que Jeremías ha dicho, el Señor los llevará cautivo durante ¿cuántos años? 70 años. Entonces se levanta Ananías en el lugar correcto, con las personas correctas, y dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Habla en nombre de la persona correcta de Dios. Si lo ven, está en el lugar donde debía darse una profecía, con las personas, respaldado por las personas que debían respaldar a un profeta, pero habla en nombre de Dios. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. He roto el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y los llevó a Babilonia. También haré volver a este lugar a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los de Judá que fueron llevados cautivos a Babilonia, porque romperé el yugo del rey de Babilonia, dice el Señor. Y tenemos 2 mensajes. El mensaje de Jeremías, el profeta, que dice, pueblo de Israel, ustedes por su pecado serán llevados cautivos por Babilonia. Durante 70 años, y no solo ustedes, sino todos los tesoros de la casa del Señor, es decir, todo lo que les recordaba quién estaba allí. ¿Qué era el templo? El templo era el lugar de reposo del Dios de Israel, o de cualquier otro Dios. En el Medio Oriente antiguo era así. Y Jeremías les da
una profecía dura. ¿A cuántos de ellos les gusta esa profecía? A ninguno. Pero se levanta Ananías y dice, no son 70, son 2. Y habla en el templo, rodeado de sacerdotes, hablando de parte de Dios. Y da una profecía que el Señor no ha dicho. Ya que no saben a quién meten preso por hablón, a Jeremías. Porque el pueblo, hoy en día, como el pueblo de Israel, le gusta escuchar las cosas bonitas. ¿Cómo me inspira ese predicador? ¿Qué cosas tan bonitas dice? Amén. Yo pacto por esas palabras. Recibo esas palabras. Las sello en mi corazón. Pero tenga cuidado. ¿Quién las dice? ¿Es el predicador o las dice el Señor? Y se utiliza la Biblia para decir muchas cosas que el Señor no ha dicho al pueblo de hoy. Se utilizan profecías que fueron dichas exclusivamente a Israel en un tiempo específico y que ya no aplican. No estoy diciendo que no aplique ninguna. Estoy diciendo que utilizan muchas cosas que el Señor dijo como promesas que el Señor no ha dado para este tiempo ni para este pueblo. Pero como a las personas les gusta escuchar cosas bonitas, pues entonces eso es lo que ven y eso es lo que comparten. Y Habacuc tampoco quería escuchar estas cosas duras. Y el Señor le dice, no sabes lo que viene en camino. Eso va a pasar. Y había corrupción. Y Habacuc lo que dice es, mira Señor, tu pueblo es inocente, los culpables son los gobernantes, esos políticos corruptos, por eso es que estamos como estamos. Y podríamos hacer un segundo paréntesis, porque yo aquí no voy ni a defender, pero tampoco puedo acusar a un gobierno específico, porque lo he dicho, el problema no está en la derecha ni en la izquierda. Está en el centro del corazón del ser humano. Corruptible. ¿De qué sirve que un gobernante, que un presidente se pare en el Palacio de Nariño y decrete cosas cuando cada pueblo, cada comunidad, cada corregimiento está lleno de corrupción? Ya todo está dado para engañar. Es que tenemos que ponernos a pensar antes de criticar a quien sea, dirigentes locales, regionales o nacionales. ¿Quiénes somos nosotros primero? ¿Estamos haciendo algo para cambiar este país? Y este país va a cambiar. ¿Cuántos cristianos creen que hay en Colombia? Tal vez 1 millón de cristianos. ¿Será que habrá 1 millón de cristianos en Colombia? ¿Y será que 1 millón de personas honestas pueden cambiar la historia de un país? Cuando desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, nos comprometemos a no corrompernos en lo pequeño. Cuando usted va manejando y usted sabe que tiene la tarjeta vencida y usted sabe que usted puede ensuciar el corazón suyo y el de otra persona diciendo, pero señor agente, hay 50,000 maneras de arreglar este problema. Porque eso es lo común, ¿cierto? Cuando un policía o un agente de tránsito o lo que sea le da su documento y dice, muéstrame si tiene otro documento más, esperando que
metan el billete. Cuando un cristiano dice, no, yo pago la multa, cóbreme lo que me tengas que cobrar. Pero no nos gusta, ¿cierto? Y preferimos pasar los 20,000 o los 50,000 o los 100,000 a la gente. ¿Cuándo vamos a cambiar como nación? Cuando estamos llamando a las personas, cuando tenemos influencias, páseme primero para no hacer la fila. ¿Eso es corrupción? Cuando estamos usando influencias personales para obtener beneficios y otras personas están pasando horas esperando lo que nosotros les robamos, usando influencias o vacunas, COVID o lo que sea. El país va a cambiar cuando se levante el pueblo de Dios a decir, no voy a contribuir para que esto se siga ensuciando. No voy a firmar ese contrato cuando me van a pagar menos de lo que dice ahí. No voy a prestar la firma de mi empresa para hacer un contrato corrupto. No voy a aceptar lo que venga sucio. Cuando el pueblo cristiano se levante a vivir de una manera diferente desde la casa, en el trabajo, en la calle, cuando vaya en el carro o en la moto, entonces ese día podremos ver algo distinto en nuestra sociedad. Pero ¿de qué nos sirve quejarnos de los que están gobernando como lo hizo Habacuc? Cuando él tenía que enterarse, tenía que aceptar que todo el pueblo, incluyendo él, era pecador y merecían incluso la muerte. Habacuc tuvo que ceder y nosotros tenemos que ceder. Y nosotros tenemos que decir como el salmista, por las misericordias del Señor es que no hemos sido destruidos. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Gracias al hermano Jaime que dijo amén. Pero nos cuesta asimilar eso. Entonces Habacuc critica a Dios, critica al gobierno local, pero también hace una crítica dura al gobierno de Babilonia. Versículos 15 al 17. A todos saca con anzuelo, los atrapa en su red y los junta en su malla, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso rinde sacrificios a su red y ofrece incienso a su malla, porque gracias a ella incrementa su porción y hace suculenta su comida. Por eso sigue vaciando su red para volver a matar continuamente y sin piedad a las naciones. ¿Y por qué Habacuc hace la analogía de los peces que son atrapados en la red? Por una sencilla razón, y esto es una sugerencia, no lo dice la Biblia, pero al parecer lo más seguro es porque el pescador va, atrapa los peces y no solamente los atrapa, sino que los saca y los lleva a otro lugar para matarlos. Hablando posiblemente de la deportación. Porque Babilonia venía, mataba, apresaba y se llevaba a Babilonia a la gente. Como ese pescador, así es Babilonia, que no solo viene y atrapa, sino que también se lleva cautivos y cena y se regocija con el mal de otro. Y Habacuc aquí insiste en su argumento. Nosotros somos malos, sí, pero no tan malos como ellos. ¿Y qué hacemos nosotros, los cristianos, con este pasaje de Habacuc? Esto para nosotros, ¿qué nos dice? Qué bueno que el apóstol Pablo, siendo tan irreprensible, lleno de tantas virtudes, Filipenses 3 lo hemos estado recordando, todas sus credenciales de virtud, él dice en otras cartas,
Yo soy como un abortivo, el último de los apóstoles. Pero ¿saben? Él dice en otra carta que es el primero. ¿El primero de qué? El primero de todos los pecadores. Y Habacuc, después de que el Señor le conteste en el capítulo 2, él tiene que comprender una lección. Solo acercándose al Señor en adoración, en intimidad, es que podemos reconocernos tan sucios y depravados como somos. Porque estamos llenos de mensajes. Los buenos somos más. Y ante ese argumento o esa expresión, en Colombia los buenos somos más, el pueblo cristiano no debería decir amén, ni siquiera pensando en el pueblo cristiano. Tenemos que vernos como el mismo apóstol Pablo cuando dijo: miserable de mí. Yo no sé, queridos hermanos, cómo se acercan ustedes en oración, pero a mí me da muchas veces vergüenza orar delante del Señor, pasar tiempo con el Señor. Porque ante su santidad, ante el reconocimiento de lo que Él es, nosotros nos tenemos que sentir como unos gusanos, salvados por la pura misericordia y la gracia del Señor. Entonces, si hay alguien que se lleva la honra, es Dios. ¿Y saben en qué nos ayuda esto? Nos ayuda incluso a perdonar. Porque si el vecino me estropeó un carro, o si el muchacho aquel me estafó, o si mi esposa estaba siéndome infiel por el chat, o lo que sea, yo no puedo sentirme mejor que esa persona que me hizo daño. Porque entonces no estoy viendo al Señor como debo verlo, ni me estoy reconociendo a mí mismo como debo reconocerme, como un vil pecador, lavado por la sangre de Jesús. No podemos seguir con el pensamiento de Habacuc, porque él mismo fue corregido. ¿Qué tal si comenzamos nosotros a vernos tan sucios como somos? Y de esa manera, viéndonos tan sucios como somos, poder entender al otro. Mucho más si ese otro es un no creyente. ¿Por qué pedirle peras al olmo? Hermanos, pero quiero terminar leyendo un versículo para que nos quede como una cápsula de tranquilidad. ¿Ustedes se han fijado cómo comienza el capítulo 2 de Habacuc? En mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Eso es Habacuc, ¿no? Pero ¿saben por qué termino con este versículo? Porque el Señor no lo reprende por eso. Es como el Señor diciéndonos: mira, cuando estés fastidiado, cuando estés inquieto, cuando te quieras lamentar, hazlo. El Señor nos permite abrir nuestro corazón y mostrarle todo el dolor que hay, toda la rabia, la impotencia. No le dé miedo.
orar al Señor y abrirle su corazón. Porque muchas veces en nuestro pensamiento estamos enojados con Dios. Porque se llevó a un hijo o a un hermano o a un papá y estamos enojados porque no nos respondió. Muchas veces nos enojamos porque el proyecto que teníamos no funcionó, porque el Señor no ha cumplido los deseos de nuestro corazón y mire dónde estamos todavía sufriendo. Y nos enojamos, pero no es esta una forma de decirnos, puedes hacerlo. Si te sientes enojado, con ira, decepcionado de mí, hazlo. Habacuc lo hizo. ¿Y cómo le respondió el Señor? Cuando vaya a su casa, trate de leer todo el libro de Habacuc, que es bien cortico, y se dará cuenta cómo termina Habacuc. Diciendo, mira, Señor, si quieres acaba con todo, que yo te seguiré alabando. Pero el Señor lo escuchó. Y el Señor le permitió que abriera su corazón y le expresara su dolor. ¿Usted lo ha hecho con el Señor? Creo que este es el momento de comenzar y abrirle nuestro corazón al Señor y contarle nuestro dolor. Pero también es menester que cuando lo adoremos, nos miremos a nosotros y que Él nos haga ver tan negro nuestro pecado, tan oscuro, tan malo como es. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, porque tú eres santo, así como lo dice Habacuc. Tú lo eres, Señor. Señor, ayúdanos para evitar pensar que somos mejores que aquellos corruptos, asesinos, ladrones. Porque no somos mejores, solo que tenemos a un Dios muchísimo mejor. Señor, perdónanos por cuántas veces me he enojado contigo. Tal vez porque has bendecido a alguien que yo considero que no vive como yo, ni cree en ti como yo. Pero Señor, gracias por recordarme una vez más que muchas veces tus hijos nos comportamos peor que los que no son tus hijos. Porque conociendo lo que conocemos, deberíamos actuar distinto. Y cuando no lo hacemos, cuando vivimos tal como vive el mundo que no te conoce, entonces te traicionamos. No solamente pecamos, sino que te estamos traicionando. Ayúdanos a vernos tan sucios como debemos ser o sentirnos. Y ayúdanos a adorarte, porque siendo santo, nos usas a nosotros como tus siervos. Bendícenos, Señor, y guíanos siempre. En Jesucristo te lo pido. Amén.